vamos a disponernos para poder exaltar el nombre de nuestro buen Dios, para poder también escuchar su palabra y, ¿por qué no?, agradecerle también antes de todo, porque definitivamente ha sido un Dios que es cierto, como hemos escuchado en Sofonías, en la predicación del domingo pasado, que es un Dios justo, que trae su juicio. Sin embargo, también es un Dios de gracia, es un Dios de bondad, y si estamos aquí es muestra precisamente de su amor, es muestra también de su justicia, porque definitivamente fue pagada por alguien que es perfecto, por alguien que no ha fallado, que no ha pecado, y justamente es Cristo. Y es ahí donde nosotros podemos descansar, es ahí donde nosotros podemos recurrir, aún en medio de toda esta situación estamos más bien dicho, atravesando, ¿no? Vamos a orar, y antes de eso, pues darles la bienvenida a todos a la casa de Dios. No es quizás el día domingo como estamos de alguna manera acostumbrados, en buen sentido del término, a reunirnos. Sin embargo, hoy, que es un día sábado, vamos a agradecer al Señor con todo nuestro corazón. Sean también bienvenidos por medio de las redes sociales a nuestros hermanos que no están aquí, ya sea porque el espacio ahorita está reducido a un 30%, tengo entendido, ¿no? O también por cuestiones de salud, que hay varios hermanos que están atravesando esta situación del COVID, o puede que sea también otro tipo de enfermedad, y sean bienvenidos también a esta transmisión. También hermanos que nos van a ver fuera de la iglesia local, en otras partes, que todo lo que se desarrolle en esta tarde sea para que Cristo bendiga sus vidas y también sean fortalecidos a través de la palabra. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias allá en el libro de Sofonías. Vamos a leer ahí en Sofonías, que es la serie que se comenzó a desarrollar el domingo pasado, Sofonías 1. Vamos a leer del versículo 4 al 18, vamos a leer todo el capítulo. ¿Ya lo tenemos? Ok, todavía se escuchan las hojitas. Vamos a esperarnos. ¿Cuántos fueron bendecidos con la exposición del domingo pasado? Gracias a Dios por eso. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo de una forma alternada. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Gihón. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados.
Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Juntos dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Definitivamente hemos fallado, hemos pecado, sin embargo hay una esperanza, como escuchábamos el domingo pasado, en Cristo. Hay un juicio, sí es cierto, pero también hay esperanza en el Señor. Vamos a orar, todos vamos a orar juntos en esta tarde. Gracias, Señor, en esta oportunidad que nos das nuevamente de poder reunirnos aquí en tu casa, Señor. Gracias por traernos, gracias, Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado, ha estado con nosotros, Señor, cuidándonos, ha estado, Señor, con nosotros aún en medio, Señor, de la enfermedad. También, Señor, estás con nosotros porque sigues siendo el mismo, porque no cambias, porque no mudas, porque no tienes sombra de variación, Señor, porque no eres como nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias, Señor, aún también por la enfermedad. Gracias, Señor, por las situaciones que permites que también, Señor, muchas veces atravesamos, cuestiones de salud, cuestiones de trabajo, cuestiones, Señor, familiares, pero en medio de eso, Señor, aún sigues siendo el mismo. En medio de eso sigues trabajando con cada uno, sigues, Señor, moldeándonos, sigues, Señor, interviniendo, Señor, en nuestro corazón, Señor, orgulloso, para que de esa manera, Señor, nuestra confianza esté puesta en ti, Señor, para que de esa manera, Señor, su palabra sea una realidad en cada una de nuestras vidas, en cada una de las familias. Y también te agradecemos, Señor, porque su evangelio, oh Dios, esperanzador, ha estado, Señor, en todo momento con nosotros. Ha estado, Señor, en cada familia. Ha estado, Señor, con su iglesia local, Señor. Ha estado, Señor, con IJER. Y eso es muestra, oh Dios, de su benevolencia. Es muestra, Señor, de su misericordia. Es muestra, Señor, de su amor. Y si nosotros hoy estamos aquí, Señor, si nos da esta gran oportunidad, oh Dios, de poder reunirnos, que nuestra vida, Señor, sea una vida de adoración para ti, Señor. Ayúdanos que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto. Ayuda también a nuestros hermanos, Señor, que están en casa, Señor. En su momento vamos a estar orando por las peticiones. También sé con ellos, Señor. Les extrañamos en este lugar, oh Dios. Nuestra alma también está, Señor, en ese sentido triste, oh Dios, porque quisiéramos que todos, Señor, o en su mayoría, estuviéramos aquí juntos, reunidos, unánimes, con gozo, Señor, a pesar de toda situación, agradeciéndote juntos, Señor, porque tú, Señor, eres, oh Dios, la cabeza de esta iglesia,
porque, oh Dios, tú eres quien nos viene a unir, oh Dios, independientemente, Señor, ya sea, Señor, que seamos de aquí, de Monterrey o fuera de, Señor, siempre, oh Dios, nos muestras esa unidad en ti, en Cristo, que está por encima de todo, poderoso Rey. Te damos gracias. En esta tarde queremos exaltarte, queremos, oh Dios, levantar nuestro cántico en una forma de agradecimiento para ti, rindiéndote, Señor, alabanza, rindiendo nuestras vidas para ti, Señor, y también prepara nuestros corazones y que nosotros estemos dispuestos para poder escuchar tu palabra, para poder recibirla. Es cierto que muchas veces es confrontante, muchas veces, Señor, nos habla de manera personal, pero de esa forma, Señor, sigues trabajando en cada uno de nosotros. Gracias, poderoso Rey, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Pues vamos a disponernos para exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a dejarle el espacio a nuestro hermano Cristóbal, que tiene esta parte. Sabe que cuando uno se conoce a sí mismo y cuando lee libros en la Biblia como el libro de Sofonías, y nos damos cuenta cómo Dios constantemente se revela a nosotros como un Dios de gracia. ¿Sabe cuál es una de las razones principales por las cuales podemos exaltar el nombre de Dios, podemos alabarle? ¿Sabe por qué? Porque somos malos. Déjeme le explico muy rápido. Si fuésemos buenos, no habría necesidad de que Dios tuviese misericordia de nosotros. Pero justamente porque somos malos, justamente porque Dios nos ha visto en nuestra maldad, nos ha visto en nuestros caminos, a veces perdidos. Y ahí dice su palabra, Él extendió su mano y junto con ella extendió su misericordia para tomarnos, para rescatarnos. Y constantemente vemos en la palabra de Dios cómo Él nos llama y nos invita a venir a Él, a estar a cuentas, pero estar cerca de Él, ¿sí? Así es que independientemente de cuál sea nuestra calidad moral, podemos saber que su misericordia va mucho más allá que lo que nosotros hayamos podido hacer. Pero Dios sí está interesado en que si nosotros entendemos que Él ha extendido su gracia sobre nosotros, ahora podamos estar con Él y estar con Él en el orden que Él establece. Así es que yo quisiera con esto invitarles a que pudiésemos recordar las ventajas y las bondades que tiene que nosotros habitemos a la sombra del Altísimo, ¿sí? Y que juntos podamos exaltar el nombre de Dios, pero al mismo tiempo pensar en lo que estamos cantándole a Dios, meditar en ello y que podamos valorar, aquilatar en todo lo que vale, bueno, si podemos, pero nos esforcemos en aquilatar en todo lo que vale su gracia y su misericordia hacia nosotros, ¿sí? ¿Se oye? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Dígale, esperanza mía, tú eres mi castillo.
Piensa en lo que Dios ha hecho, ¿sí? Del Dios omnipotente, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de lo que somos y a pesar de que tú extiendes tu mano también para traer juicio, Señor, por sobre todas las cosas nos amas y nos adviertes, Señor, de tu justicia, de tu santidad, de tu rectitud, para que conozcamos y temamos, Dios, para que podamos darnos cuenta que tu misericordia, Señor, se extiende mucho más allá delante de nuestros caminos y que bien vale la pena, Padre, que caminemos en nuestra vida delante de ti y que nuestro caminar, Señor, sea agradable a tus ojos, para que juntos, Dios, algún día, todos juntos, tu pueblo, podamos llegar a tu presencia y estar ahí por la eternidad, simple y sencillamente por tu gracia, por tu misericordia y por lo que nos regalaste a través de tu maravilloso Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Gracias. ¿Sabe? Lo que Dios ha prometido desde la antigüedad, es más, déjeme remontarme al capítulo 3 de Génesis. Cuando el hombre pecó, inmediatamente que el hombre pecó, el hombre y la mujer pecaron, Dios puso el remedio que Él traería para deshacer las obras de la iniquidad humana. Si usted se acuerda, cuando el hombre y la mujer pecaron, Dios le dijo a la mujer le dijo a la serpiente que pondría Él enemistad entre la mujer y la serpiente, y que de la simiente que viniera algún día de la mujer, esa simiente pisaría la cabeza de la serpiente. Sí sabe a qué nos referimos, ¿sí? La serpiente es Satanás y esa simiente sería Jesús. Y desde entonces Dios prometió su misericordia a pesar de la falla humana, a pesar de la iniquidad humana. ¿Y sabe qué? Eso no cambia. Eso sigue siendo desde entonces hasta que Él cumpla algún día esa promesa plenamente para toda la humanidad, desde Adán hasta el momento que Dios juzgue, hasta el momento que Dios manifieste precisamente esa grandeza. Y eso nos habla justamente de la fidelidad de Dios. Hay un canto muy hermoso que yo creo que ustedes conocen, que precisamente habla de la fidelidad de Dios, esa fidelidad que no cambia, esa fidelidad que podemos ver día a día en nosotros. ¿Qué le parece si juntos lo cantamos? Oh Dios eterno,
Tu compasión y bondad nunca falta, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, esa es tu fidelidad. Piensa en todo lo que Dios ha hecho. Y no nada más lo que ha hecho por usted, sino lo que hará todavía. Noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Dígaselo. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grandes señores, grandes señores, grande Señor, es tu fidelidad. Dios ha sido fiel con usted. ¿Sí? ¿Lo puede ver cada día? ¿Podría dar testimonios de esa fidelidad de Dios en su vida? Yo creo que sí. Dios, si tomáramos el tiempo para hacer eso, seguramente podríamos pasar un buen tiempo escuchando lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros y glorificándolo precisamente por ello. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Te voy a pedir que vayamos al libro de Sofonías, que es el libro que estamos y estaremos estudiando, continuaremos estudiando en esta tarde. Pero vamos al capítulo 2, por favor. ¿Sí estamos ahí? Dice, versículo 1, congregaos y meditad, fíjense lo que dice, nación sin pudor.
antes que tenga efecto el decreto, el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Ponga atención en esto. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Déjeme hacerle 3 preguntas, muy rápido. ¿Cuántos de los que están aquí, o de los que estamos aquí, nos podemos verdaderamente considerar humildes? Porque mire que si fuéramos verdaderamente humildes, cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos falta, nos hace algún insulto, algún desprecio, se nos cruza, no nos enojaríamos tanto. No nos exaltaríamos como a veces nos exaltamos. ¿Quién de los que estamos aquí podemos decir que ponemos por obra el juicio de Dios? Cabalmente, todos los días. ¿Quién de los que estamos aquí podemos decir que buscamos justicia, que buscamos mansedumbre? ¿Quién? Porque es lo que nos dice Dios, que busquemos estas cosas. Y así quizá, fíjese en ese quizá, ¿sí? Ese quizá es muy importante. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entendamos esto. Aunque nosotros hagamos lo bueno, porque nuestras obras malas son mayores que las buenas, aunque hagamos lo bueno, no nos libraríamos del justo juicio de Dios. Lo único que nos puede librar de ello es lo que Dios ya hizo y que en este mismo libro Él promete, Él ofrece, ¿sí? Misericordia, gracia, esto es favor inmerecido. Y eso nos lo dio a través de Jesucristo. Yo creo que usted sabe, y lo sabe muy bien, aunque a veces se nos olvide, que lo que Jesús hizo en la cruz nos libra precisamente de la ira de Dios sobre nuestras culpas. Que no se nos olvide, mis amados, porque Cristo fue a la cruz precisamente para que la justicia de Dios fuese satisfecha a favor de cada uno de nosotros que hemos sido y hemos vivido injustamente. ¿Qué le parece si juntos recordamos lo que Cristo hizo en la cruz? Y al recordarlo, podamos agradecer a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Sí? Dice así: sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Grande cosa, grande cosa. Dígale esto: ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Si quiero amarte, si quiero amarte. Otra vez: ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste, sin reservas me amaste así. Así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mí.
fuiste abatido. Ahora quiero lo que le está diciendo al Señor en este canto es un gran compromiso, ¿eh? Así como Cristo nos amó, nos estamos comprometiendo a amarlo de la misma manera, y como Él se entregó, así nos comprometemos a entregarle nuestra vida. No es un chiste, es algo que deberíamos tomar muy, muy en cuenta. Dígaselo otra vez. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Yo quiero amarte así. Yo quiero amarte. Acepta este canto como una oración, Señor, como un compromiso de nuestro corazón delante de ti, Padre. Queremos amarte. Queremos amarte, Señor, no solamente por quien eres, sino también por lo que has hecho por nosotros. O al revés, Señor, no solamente por lo que has hecho, sino porque tú eres Dios. De cualquier manera, Señor, recibe nuestra vida, recibe nuestro compromiso, Señor, de amarte, de rendir nuestra vida delante de ti, Señor, porque tú lo entregaste todo, entregaste a tu Hijo, y tu Hijo, Señor, se entregó todo por nosotros. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Bendito seas tú, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto es poder verlos. Y el saber que la fidelidad de Dios, como lo cantábamos, todavía sigue vigente. Eso renueva nuestro ánimo, renueva nuestra esperanza y nos da gozo el saber que no estamos solos. Bienvenidos, ya les dio la bienvenida a nuestro hermano Heiner. Quiero saludarlos y decirles que la gracia del Señor pueda sobreabundar siempre sobre sus vidas y que tengan paz en medio de la tormenta por la que aún seguimos avanzando. Los números, las estadísticas no son alentadoras en la parte médica, pero ¿saben quién?
es alentador, es Cristo. Él es alentador. Por cada vez que miramos las noticias en Facebook, yo les recomendaría mirar 10 veces las promesas del Señor en su palabra, porque es lo que nos va a fortalecer definitivamente. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos, nuestros hermanos que también nos van a ver a través de las redes sociales, YouTube y Facebook. Bienvenidos, y el Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy día vamos a estar hablando sobre el juicio de Dios sobre Judá, pero también sobre nosotros. Muchas veces cuando leemos los profetas y vemos palabra de juicio, creemos que solamente se aplicaba para ellos y que como está distante a muchos años atrás, tal vez no tenga que ver mucho con nosotros, cuando la realidad es que sí. La semana pasada iniciamos esta serie de predicación sobre el libro de Sofonías, y el día de hoy vamos a estar viendo sobre el juicio de Dios que fue emitido contra Judá, pero que también ese juicio nos debe hablar a cada uno de nosotros. Nos debe quedar claro, hermanos, que Sofonías es realmente un retrato sólido de lo que se llama el día del Señor. Un dato curioso del libro de Sofonías es que entre todos los libros de la Biblia, Sofonías, proporcionalmente hablando a la cantidad de versículos que tiene, diríamos que tiene más versículos relacionados con el juicio de Dios que cualquier otro libro de las Escrituras. Así que hoy llegamos al juicio que profetiza justamente Sofonías en contra de Judá. Y si nosotros somos seres humanos con naturaleza caída, tenemos que admitir que no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. A nadie le gusta, ¿o sí? No. Y también debemos reconocer que ningún juicio que nos hagan es nada divertido. Pero llegamos a Sofonías con el entendimiento de que Dios, es el juez supremo, pero además Él es perfecto. Piense usted por un minuto en nuestro sistema judicial acá en México. Saben que la selección de jueces y magistrados de la Corte Suprema puede ser bastante controvertida. ¿Qué hacen los jueces? Los jueces deben actuar sobre las leyes, deben pronunciar sentencias. Y eso lo tenemos bastante claro, cuál es la labor de un juez. ¿Acaso sería un buen juez, un juez que deje libre, por ejemplo, a los infractores de la ley? Por supuesto que no, muy bien. De manera similar, Dios por su santidad es un juez perfecto. Y como es un juez perfecto, Él tiene que castigar el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un juez perfecto. Así que hoy veremos este pasaje y veremos algunas cosas que la nación de Judá, o por las cuales va a ser juzgada. Y vamos a tratar de comparar nuestros corazones también con lo que está en las Escrituras. Ya les decía hace un momento que habitualmente a nosotros nos gusta como distanciarnos y decir que nunca haría lo que ellos hicieron. ¿Cómo es posible que esos israelitas hayan hecho eso? ¿Cómo es posible que se hicieron un ídolo? ¿Cómo es posible que renegaron de la provisión de Dios, del maná? Y así comenzamos a especular y muchas veces a señalar. Pero hoy vamos a ver, vamos a analizar y vamos a comparar nuestros corazones con esto, justamente con las Escrituras. Así que cuando nosotros leemos estos versículos, ya con este entendimiento que Dios es santo, entonces al leer las Escrituras deberíamos leerlo con temor. No digo miedo, fíjese, sino con temor, con reverencia. Pero en medio de la emisión de este juicio, vamos a terminar volviendo a la idea de que podemos tener esperanza a pesar del juicio.
sabiendo una cosa, que Cristo es nuestro juez. Por favor, ahí en sus Biblias acompáñenme por favor a Sofonías, en el capítulo 1, versículo 4, hasta el versículo 13. Sofonías, capítulo 1, versículo 4, hasta el versículo 13. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y en gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán viñas, mas no la beberán el vino de ellos. Hermanos, fíjense en los versículos 4 al 7, Dios está llamando a Judá a rendir cuentas por su idolatría. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, fíjese, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Fíjese bien, Dios se vuelve muy específico acerca de la gente con la que Él está airado. No está mandando indirectas. Él dice, son los habitantes de Judá y Jerusalén. Judá se había enorgullecido de no haber sido llevado cautivo cuando Israel cayó por los asirios años antes. Y ellos pensaron que se habían salvado porque ellos sí eran el verdadero pueblo de Dios. Y porque ellos tenían el templo de Dios en medio de ellos. Y seguramente Dios no haría nada para dañar su templo. Jeremías se refirió a esto cuando allá en el capítulo 7, versículo 4, él dijo, no fiéis, o sea, no te confíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. La gente se había convencido a sí misma de que Dios nunca haría nada contra su templo, por lo que ellos estaban a salvo, sin importar lo que hicieran, sin importar el pecado que cometieran. Y eso mismo sucede el día de hoy con mucha gente. No me va a pasar nada. Cuidado. No, yo estoy bien con Dios. Yo fui bautizado en la iglesia. Yo pasé al frente, repetí mi oración. Ahora en la pandemia yo soy parte del grupo de WhatsApp de la iglesia o el grupo de Facebook de la iglesia. Y con eso yo estoy seguro que soy cristiano. No confíes en estas palabras engañosas. De hecho, les digo, pertenecer a un grupo de Facebook o de WhatsApp de una iglesia no nos hace hijos, no nos hace salvos. No confíes en estas palabras. El bautismo en la iglesia es algo bueno, sí. Es correcto de recibirlo, sí. Pero si no has puesto tu fe completamente en Cristo y no te has arrepentido, o si en ti no están presentes los frutos del Espíritu,
O de repente tal vez no te importa practicar las disciplinas espirituales, nada te salvará. Lo mismo pasaba en esos tiempos. Pertenecer al templo de Jerusalén no iba a salvar al pueblo de Judá. Aunque el rey Josías había provocado, ya lo explicábamos la semana anterior, un avivamiento en la enseñanza de la ley de Dios, parece que este versículo se refiere a algunos lugares que no habían aceptado esa reforma y todavía estaban adorando a Baal. Ahora bien, la adoración a Baal era de los cananeos. Baal, ya lo hemos explicado en algún otro estudio, era el dios de la fertilidad y era representado por un cuerpo de un hombre con una cabeza de toro con cuernos. Y la gente creía que Baal era el que traía las lluvias y que traía las buenas cosechas. Todo el mundo quiere una buena cosecha. Y entonces creo que nos podemos dar cuenta por qué ellos se sentirían como atraídos a adorar a este Dios. Porque ellos lo único que les importaba es aquí y ahora. Y ellos estaban teniendo unas prácticas mixtas. Adoraban a Baal para que les dé a sus cosechas, pero querían o pretendían adorar a Dios porque era donde habían sido instruidos. Y entonces Sofonías dice que serían eliminados. Sí, versículo 5. Si a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. En la Nueva Versión Internacional incluso da un poco más claridad, dice, a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que postrado en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo a Moloch. ¿Se da cuenta? Se dedicaban a la astrología, trazaban ahí un mapa de su futuro, adivinaban, leían horóscopos y Dios le dijo que esto era una abominación. Confiaban en alguien que no era Él. Y esto era desde luego adulterio espiritual, como lo mencionaba la semana pasada. Pensaron que estaba bien jurar por Milcom, siempre que también ellos podrían jurar por el Señor. Pensaron que podían cubrir todas sus bases mientras uno de los dioses fuera el Dios verdadero. Por eso Dios estaría contento. Dios les dijo que iban a adorar y buscar la sabiduría de los ídolos y tratar de adorarlo y buscar su sabiduría. ¿Saben qué? De esa manera no podían encontrar al Dios verdadero en absoluto. Porque no podemos adorar a dos partes, a dos dioses. No podemos tener a dos señores. ¿Se recuerdan la ilustración de la semana pasada? Si su cónyuge está teniendo una aventura con alguien, pero siempre regresa a usted todas las noches, ese cónyuge no está siendo fiel en absoluto. No diríamos o nadie diría que ese cónyuge está siendo parcialmente fiel, ¿verdad que no? La fidelidad se destruye cuando se rompe el voto del pacto. Cuando cometemos adulterio y pensamos que no hay nada malo en ello, no hay fidelidad a nuestro cónyuge ni a nuestro Dios. Entonces hagámonos ahora una pregunta. En la profecía de Sofonías, aquí en su libro, ¿con quién está Dios enojado en primer lugar? ¿Con quién? Lo acabamos de leer. Con Judá, el pueblo de Dios que representa a la iglesia. ¿Por qué? ¿No había gente acaso pagana haciendo cosas mucho peores por toda la tierra? Sí, claro que sí. Pero aquellos que afirman creer en Dios, que afirman que Él es su Salvador, es decir, la iglesia, saben una cosa y les hago recordar, somos la novia de Cristo, como dice en Isaías 61:10 y Apocalipsis 21:9. Y Dios no tolerará que su novia lo engañe o por lo menos le pretende engañar. Por eso es que el juicio comienza con la iglesia. Como dice Pedro y queda registrado en 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza con nosotros, ¿cuál será el resultado para aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Hermanos y hermanas, como la esposa de Cristo, debemos nosotros todos buscar la santidad en cada área de nuestra vida.
No debemos tener doble cara. No debemos amar a Dios y amar a otras cosas. Yo quiero hacerte recordar esto, que cuando tú fuiste salvo, en el momento que tú fuiste salvo, vamos, antes de que seas salvo, tú tenías una agenda que cumplir o que hacer. Pero cuando tú fuiste salvo, Cristo no es algo que agregaste, algo más a tu agenda. Cristo vino a constituirse en el todo de tu agenda. Porque si Cristo no es el todo de tu agenda, entonces tú no amas a Cristo. Esa es la verdad. Cristo nunca no va a ser algo que añadas. Cristo tiene que ser el todo de ti. Para lo cual es necesario apartarnos pues de otros dioses en nuestras vidas diarias. De todas aquellas cosas que creemos que podemos hacer y aún adorar fielmente a Dios. Ahora casi, antes cuando leíamos o comprábamos los periódicos impresos, lo primero que la gente hacía era ver su horóscopo. Ahora ya no sucede mucho, pero antes ocurría bastante, yo veía. Pero si alguien lo hace, si alguien está consultando todavía su horóscopo para ver cómo será el día o cómo será la semana, ¿saben qué? Deténgase y arrepiéntase. Si usted está involucrado en relaciones físicas o espirituales o mentales con alguien que no es su cónyuge legal, deténgase y arrepiéntase. Si estás confiando en tu cuenta bancaria y no en Dios, o estás confiando en tu trabajo o en tus habilidades o en cualquier otra cosa y en Dios, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Arrójate ante nuestro Dios, sométete a Él. Recuerda que Él es el esposo que nos ha abierto el camino para poder llegar a Él a través de sí mismo. Dios es un Dios celoso. No quiere compartir con nadie, desde luego. El amor que tú le tienes a Él no lo puedes compartir con nada. El autor de Hebreos escribió en el capítulo 10, versículo 19 al 23 lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Jesús es fiel, así que vayamos a Él. Ya lo cantábamos en el segundo himno. Oh, tu fidelidad. Jesús es fiel, por lo tanto podemos confiar en Él. Hermanos, Jesús es todo lo que necesitamos para estar bien con Dios. Así que vayamos a Él y dejemos de lado todas las cosas a las que muchas veces nos hemos aferrado para agregar a la obra de Cristo. Dejemos a un lado todas esas cosas que sabemos que Jesús dice que no debemos hacer, como su pueblo y su novia, las cuales muchas veces piensas que podría salirte con la tuya y que Dios no se va a dar cuenta. Si tu cónyuge no acepta una infidelidad, ¿por qué crees que Dios aceptaría una? ¿Por qué? Somos la novia de Cristo. Somos su iglesia. Y déjame recordarte, Dios no tolerará que lo engañemos o que lo tratemos de engañar, porque es imposible engañarle a Él. Y así como no soportó que Judá lo engañara, no lo hará con nosotros. Quiero ir un paso más sobre este asunto. Ahora es común que la gente mire a su alrededor y diga lo hermoso que es el mundo. Qué hermoso es el cielo y todas las estrellas. Pero vemos que muchas veces están adorando estas cosas y no están adorando al Creador.
Si miras el versículo 5 que hemos leído, no solamente juran por el Señor, sino que dice, juran por Milcom, haciendo promesas a Milcom. Y Milcom es una contracción de la palabra rey con el nombre de un dios Moloc. Como vimos en esta lectura, entonces, hay un tipo de adoración dual o mixto. Y Moloc, solamente para que recuerdes, era un dios amonita que estaba asociado al sacrificio de niños. Y algunas descripciones que hay sobre este Dios digo entre comillas, ¿verdad?, muestran que estaba hecho de metal y que en la parte inferior ahí encendían un fuego y es donde colocaban los sacrificios de los niños, ahí en sus brazos. Ahora puedes pensar, ¿cómo una nación podría hacer esto? Eso era en esos tiempos. Ahora no es así. Ya no se sacrifican así a los niños. Pastor, tú estás un poco descontextualizado. Pero veamos un poquito a nuestro país. México es uno de los principales países del mundo en la trata de niños y prostitución infantil. Entre 16,000 y 20,000 niños en México y América Central son el objeto de trata con fines sexuales cada año. ¿Qué me dices de eso? La mayoría son traficados por personas que conocen, es decir, familiares o cercanos, por lo que no es como si fueran secuestrados por extraños. Tal vez tenemos que pensar en ejemplos tan drásticos, pero ahora estamos viendo cómo las leyes pro aborto se están dando y pensamos que no se están sacrificando a los niños. ¿Cuántos niños se sacrifican en el altar del éxito? Que se encargan ahora a los niños porque tengo que trabajar, cuando la responsabilidad de educarlos es de los padres. Y los encargamos por un lado y por otro, porque quiero tener el éxito. ¿Cuántos niños se sacrifican con los fracasos o las adicciones de sus padres? Hermanos amados, aquí vemos que el Señor está llamando a Judá a salir de su idolatría, y después de leer estos versículos tenemos que preguntarnos, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué estamos adorando? ¿Existe un dualismo en el que adoramos tanto al Señor como a algunos ídolos falsos, dioses falsos? ¿Será que acaso mi corazón está dividido? ¿En quién pienso más? ¿Qué ocupa mi tiempo y mi energía? ¿Cuáles son las cosas que están más cercanas a mi corazón? Puede ser una relación, pueden ser cosas, riquezas, trabajo. Trabajar todo el tiempo. Trabajar es bueno, pero querer trabajar todo el tiempo. Puede ser la diversión, puede ser la búsqueda de aventuras. Pueden ser los deportes. De repente ir al gimnasio te ocupa más tiempo que poder realmente meditar en el Señor. Cualquier cosa por la que nosotros vivamos y que no sea el Señor, ¿saben qué? Puede que se ha convertido en un ídolo en nuestra vida. Y aunque yo no lo haya mencionado, creo que es entendible el mensaje de qué se trata. Dios no acepta competencias de nada. Dios no acepta competencias de nada. Veamos que Judá está llamado a rendir cuentas debido justamente a la adoración de ídolos. Continúa el versículo 6 diciendo, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Y en la Nueva Versión Internacional dice, a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni le consultan. Se trata aquí de aquellas personas que se han apartado de Dios y que son indiferentes, que no son ni demasiado calientes ni demasiado fríos. Podríamos decir tibios. Tal vez el Dios de este mundo quiera arrullarnos en un estado de apatía. El Dios de este mundo está adormeciendo. Yo te quiero recordar algo. El diablo hace más daño haciéndose pasar por ángel de luz que por león rugiente. C.S. Lewis tiene una cita
respecto a esto que estoy hablando. Al pensar cómo la indiferencia y la falta de fe pueden filtrarse en nuestra vida. Y quiero citarlo textualmente. Él dice: el camino más seguro al infierno es gradual. La pendiente suave, suave bajo los pies, sin giros bruscos, sin hitos y sin señales. Sus palabras, desde luego, también describen a Judá. Podemos decir este tipo de cosas: tengo todo lo que necesito, estoy satisfecho como soy, o en mi vida pues ahora sí tengo todo. Ya tengo mi casa, a mis hijos en una buena escuela, en la universidad, mis hijos grandes, mira, he hecho todo y aquello y lo otro. Pero no le han dado a Dios lo que Dios es digno. ¿De qué sirve la fidelidad de Dios para ti? ¿La aprecias? Voy a hablar un poco más sobre esto en el versículo 12, pero quiero continuar en el versículo 7. Dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Silencio ante el Señor omnipotente, porque está cercano su día. Ahora, es interesante cuando estaba estudiando que el término hebreo, calla, utilizado aquí en este versículo 7, es una expresión onomatopeica, muy parecida al español cuando dicen shh, de silencio, ¿verdad? No hagas bulla. Aquí hay una tensión silenciosa, un silencio como ese silencio que se presenta antes de la tormenta, como cuando los pájaros saben que se avecina una gran tormenta. Este día del Señor seguramente vendrá, y es la primera de 19 referencias en este libro de Sofonías acerca del día del Señor. Que será ese día cuando el Señor, Dios Jehová, Yahvé, va a intervenir en nuestro mundo, y este juicio inminente debería invocar miedo y silencio. No más invocación de Baal, no más invocación de las estrellas, no más juramentos a Moloc. Por ahora, Jehová, el único Dios, iba a actuar. Pero miren lo que sigue en el versículo 7. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¿Qué significa esto? Los judíos deben haberse llevado la mano a la boca si piensan oponerse a este juicio radical. Porque el tan predicho día del Señor ahora sí que era inminente. Esta imagen es una de Dios preparando el sacrificio. El giro aquí, ¿saben cuál es? Es que Judá iba a hacer el sacrificio por su idolatría. Y que los invitados convocados son los babilonios que Dios ha traído para poder devorar a Judá. Los babilonios serían el instrumento del juicio consagrado de Dios. Si usted se da cuenta, amado hermano, Dios estaba tan enojado con el pecado. Dios estaba enojado con el adulterio. Dios estaba enojado con la idolatría, con la apatía, con la indiferencia. Dios dijo que mataría a los habitantes de Judá y Jerusalén y que los serviría como una comida de 7 tiempos a los babilonios, sus invitados. Dios como que le dice: ¿no lo entiendes? Mi presencia será conocida cuando yo envíe a los babilonios a matarte y tomar Jerusalén por tu pecado. Hermanos amados, quiero que recuerde esto: Dios valora tanto su santidad y su adoración que estuvo dispuesto a masacrar a su propio pueblo como comida para sus enemigos. Sofonías le está hablando a la nación. Entonces vemos que el Señor va a intervenir en su juicio del pueblo por esa idolatría. Dios no pasa por alto nada. Ninguna excusa es válida. Ninguna.
El versículo 8 continúa diciendo que el juicio también caerá sobre los funcionarios y oficiales. Fíjense de dónde comienza. No, ya habló de los religiosos, habló del pueblo, pero vienen los funcionarios. Dice, en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Los funcionarios y oficiales no iban a escapar de este juicio. Los líderes, ¿saben qué? Ellos tendrían que haber guiado a la gente en justicia en lugar de maldad. Pero ahora esa posición privilegiada no los iba a ayudar a escapar del juicio de Dios. Ahora, aquí vemos esta referencia a la ropa extranjera. Puede estar refiriéndose a la vestimenta, a la forma como vestían otras naciones, quizás algo que fuera de Egipto, de Babilonia, no lo sabemos con exactitud, pero están también llamados a rendir cuentas de eso, porque el Señor le había dado a la nación de Israel algunas reglas sobre las vestimentas, allí en Números capítulo 15. No lo voy a leer, pero el Señor les había dicho que se pusieran borlas allí en las esquinas de sus ropas para recordarles sus mandamientos santos. Y ellos habían desobedecido. Y aquí son llamados a juicio. No solamente, escuche bien y quiero que entienda, no solamente porque su ropa es ropa, sino porque lo que se estaban vistiendo reflejaba que hay un problema de rebelión en el corazón. Dios se preocupa por nuestro corazón. Judá estaba llamado a rendir cuentas. Jesús habló de esto cuando respondió a la pregunta sobre cuál era el mandamiento más grande. Y dijo que era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿así lo estás amando? ¿Así lo estás amando? Recuerda que es nuestro corazón lo que Dios quiere. Y aquí los funcionarios y oficiales no iban a escapar del juicio de Dios porque tengan autoridad o porque pertenezcan a la línea real. El juicio también iba a caer sobre ellos. Versículo 9. Fíjese esto, las prácticas paganas también iban a ser juzgadas. Mire esto, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Permítame leerlo esto en la Nueva Versión Internacional y esté atento, porque a veces lo pasamos muy rápido y se nos va, pero quiero que entienda esto. En aquel día, en la Nueva Versión Internacional, dice, en aquel día castigaré a cuantos evitan pisar el umbral. ¿De qué está hablando esto de pisar el umbral? Para poder comprender esto, de dónde vino, tendríamos que remontarnos a 1 Samuel capítulo 4 y 5. En el 4 los filisteos estaban peleando con el ejército israelita. A veces ganaban y a veces perdían, pero esta vez perdió Israel. Y ahora, ¿qué pasó? Bueno, los filisteos agarran el arca consigo y lo llevan. ¿Usted recordará esa parte? Recuerden que el arca era un símbolo de la presencia de Dios y lo llevaban siempre que iban a hacer luchas, a pelear contra ejércitos extranjeros, y era un símbolo de que Dios estaba en medio de ellos. Bueno, aún con el arca los israelitas fueron derrotados en esa batalla. ¿Qué pasó? El ejército filisteo tomó el arca, tomó el corazón de su nación. ¡Qué gran derrota! Y esto sigue en el capítulo 5, como les dije, de 1 Samuel, donde los filisteos que tomaron el arca, la llevaron a su pueblo y la pusieron en el templo de su dios Dagón. Ese dios Dagón era un hombre con cuerpo de pez. Y dice que pusieron el arca del templo allí, en el templo de este dios, con este ídolo. Cuando van a verlo a la mañana siguiente, encuentran allá a Dagón, que estaba boca abajo, acostado, frente al arca. Y ellos tendrían que haberse preguntado, ¿qué está pasando aquí? Agarraron y pusieron nuevamente a Dagón en el lugar donde lo tenían. Y entonces pasa un día más y a la mañana siguiente regresan y Dagón nuevamente estaba caído con su rostro nuevamente en el suelo. Solamente que ahora ocurría algo. La cabeza
estaba rota y las manos estaban en el umbral del templo. De ahí surgió la práctica de los sacerdotes paganos que no entraban al templo, cruzaban siempre el umbral, casi saltando sin pisarlo. Y quizá fue para recordar lo que el Señor había hecho ahí. Entonces esto era pura superstición, si ustedes se dan cuenta. Así que algunos israelitas adoptaron esta superstición. Así que ese día, dice el Señor, castigaré a todos los que eviten pisar el umbral. ¿Por qué? Porque esto estaba simbolizando parte de un culto dual. Algo que se había colado en la forma en que ellos estaban adorando al Señor. Y los israelitas, habían adoptado esta práctica supersticiosa. Hermanos amados, claramente el castigo de Dios caerá aquí, y vemos que estaban siendo llamados a cuentas y juzgados. Pero no solamente eso, seguimos avanzando y miren todo lo que abarca el juicio. ¿Quién más abarca? Los comerciantes también iban a ser juzgados. Versículo 10 y 11 dice: y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Hermanos, ¿suena esto como un buen día? No, definitivamente no. Están gimiendo, llorando. Algunas personas creen que Sofonías pudo haber estado viviendo en Jerusalén, y él estaba tan familiarizado con las diferentes partes de la ciudad, y se creía que la puerta del pescado estaba justamente en el lado norte, en el muro norte, y probablemente representa la primera parte por donde los babilonios iban a atacar cuando ellos vinieran justamente del norte. Ahora, ahí habla de la segunda puerta, segunda puerta, o también la llamaban barrio nuevo. Era, para que ustedes tengan una idea, la zona adinerada de la ciudad. Tal vez allí era donde estaban las nuevas construcciones, las casas más grandes, la San Pedro, ¿verdad? De allá, de esa zona, la zona rica. Y la referencia aquí en este versículo es a los collados, a las colinas dentro de la ciudad, no afuera. Por lo que esos ruidos, esos choques ruidosos estaban representando a esta ciudad derrumbándose sobre todos sus habitantes. En el versículo 11 veremos que será borrado. Los ricos y los comerciantes tampoco escaparán del juicio. ¿Será que el día de hoy estamos dependiendo de nuestra propia riqueza? No digo por los miles o millones de pesos que tengas, porque muchas veces la avaricia se nota aún en lo poco. No es necesario tener grandes riquezas para ser un avaro. Y muchas veces estamos dependiendo de nuestra propia riqueza. Y pensamos que las cosas que tenemos nos van a ayudar a escapar del juicio. Cuidado con ello. Versículos 2 y 13 continúan hablando del juicio que vendrá, fíjense ahora sí, contra los indiferentes. Ya hablamos de los indiferentes un poco antes, pero ahora quiero continuar. Dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos ahí, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Finalmente yo tengo mi pretexto, yo tengo mi excusa. Hermanos, no son solamente los que están pasivos, también son los indiferentes. También hace referencia a los perezosos, a los complacientes, a los que está haciendo alusión a este versículo. Este es un gran versículo, y mucha gente tal vez diga: no creo que Dios hará ni bien ni mal, no creo en el juicio de Dios. Bueno, no importa si lo creas o no, el juicio se acerca, y todos los que en este tiempo viven una vida pasiva, tolerantes con su pereza, es porque realmente no conocen a Dios. Porque si conocieran, ¿saben qué? Es lo primero que habían puesto, es ponerse a cuentas con el Señor. Si lo conocieran. Porque no lo conocen, es que viven de esa manera. Autocomplacientes: no, pues no pasa nada, no, yo estoy bien.
Se olvidan que nuestro Dios es fuego consumidor. De hecho, el Señor saldrá con su propio reflector para poder buscar ahí en Jerusalén. Esa es una metáfora, desde luego. Dios no necesita ningún reflector. Sus ojos escudriñan hasta lo más profundo. ¿Dónde me podrá esconder del Señor? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿Debajo de la tierra? En ningún lugar. Esto lo dice el salmista. Ahora bien, si Judá, el propio pueblo de Dios, y Jerusalén, su propia ciudad, y si el templo, la propia casa de Dios, va a ser juzgado, ¿crees que pasará por alto al resto del mundo, incluyéndonos a ti y a mí? Hermanos, quiero que entiendan, estas personas complacientes estaban escondidas, pero se dan cuenta de que no habrá nada oculto, porque la ciudad será inspeccionada de cerca por Dios mismo. Los que están pasivos están encallecidos. No son ni de una manera ni de otra. Y se describen aquí como ese vino ahí en su sedimento. Es como aquel vino que se deja reposar demasiado tiempo, de modo que en realidad se vuelve demasiado amargo y espeso. De la misma manera que los hombres malvados descansan tranquilos ahí en esas duras y esas malas influencias. Mire lo que dice nuevamente en el versículo 12, es un pensamiento interno. El Señor no va a hacer nada, ni para bien, ni para mal. Así que mire esto, incluso lo que ha llevado al punto en creer en que, porque no están haciendo nada en ese momento, no, Dios tampoco no va a hacer nada. No, yo estoy bien. Yo estoy bien, no estoy haciendo nada. Y piensan que Dios no va a hacer nada, que no puede cumplir sus promesas, o no puede cumplir sus amenazas, o su juicio. Pero mire esto, versículo 13. Vemos que no disfrutarán de sus riquezas. No disfrutarán de sus casas ni de sus viñedos. Y podríamos decirle, no disfrutarán de sus coches. No disfrutarán de todos los que están acostumbrados para lo que trabajan. Porque su seguridad física desaparecería y su intento de reconstrucción sería inútil. Mire el versículo 13, dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no la habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Sí, mire hermanos, si aún no está claro, Dios es un Dios celoso. Y no tolerará a las personas que cometen idolatría y adulterio contra Él. Ni siquiera al pueblo de Dios, ni siquiera a nosotros. Dios buscará el pecado y lo castigará. Dios negará la satisfacción del pecador. Y Judá, que ha puesto más confianza y fe en la nación y en el templo de Dios, vería que todo eso se le quita y todo eso es destruido. Tenemos una descripción horrible de la caída de Jerusalén que tomó 2 años ahí en el libro de Lamentaciones. Hermanos, y Dios no se satisface con cualquier cosa. Dios se satisface con sangre. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La mejor manera que tenían para ofrecer ellos, y lo mejor que podemos ofrecer nosotros hoy, sería como polvo y estiércol, como trapos de inmundicia. Si eso es todo lo que nosotros tenemos, al final seremos nosotros consumidos. Si nuestra esperanza está en nuestras obras, si nuestra esperanza está en nuestras iglesias, si nuestra esperanza está en nuestras denominaciones, o si nuestra esperanza está en nuestras posesiones o en nuestro trabajo, o ¿saben qué? Todo está perdido. Si tu esperanza está en lo que hacías en el pasado, o cómo orabas en el pasado, o cómo enseñabas, o cómo predicabas en el pasado, o cómo cantabas en el grupo de alabanza en el pasado, o cómo servías en el pasado, realmente todo está perdido. Eso fue bueno en ese tiempo, pero ¿cómo estás el día de hoy ante la presencia de un Dios santo que sigue siendo fiel y sigue siendo santo?
Dios vino a través de los babilonios y ellos destruyeron horriblemente a Judá y Jerusalén. Y nuestro pecado también debe ser pagado, ya sea por nosotros o por otro. Porque Dios juzgará a todos aquellos que afirman ser parte de la iglesia, pero permanecen en adulterio, idolatría, e indiferencia y en apatía, porque son unos hipócritas que nunca confiaron realmente en Jesús, solamente para salvación, y por lo tanto serán consumidos. Judá se había vuelto duro e insensible hacia el Señor. Así como el día de hoy hay personas que pueden tener una carita muy amable, pero su corazón está lejos del Señor. Tenemos que preguntarnos si tal vez estamos deslizándonos hacia ese tipo de indiferencia y de complacencia. Y yo creo que todo esto está sonando muy mal. Y yo espero que tu corazón esté comenzándose a sentirse afligido por este juicio que viene, que es inevitable, y que también nos está hablando a nosotros de alguna manera. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Empezamos hablando de que Dios es un buen juez y justo. Hablamos que nuestro Dios es el juez perfecto. Y justamente porque es el Dios, el juez perfecto, Él debe de castigar el pecado. Sí, pero necesitamos mirar el otro lado de esto, el otro lado de la tortilla, porque hay un gran pero ahí. Pero debido a su gran amor, también Él pagó la pena por nuestro pecado. No solo juzga, sino que también ha pagado el pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un buen juez ha impartido nuestra pena, pero también al mismo tiempo la ha pagado, y eso se llama evangelio. Esa es la buena noticia, y esa es la razón por la que tú y yo podemos tener esperanza. Porque si nosotros no somos confrontados con nuestro pecado, pensamos que estamos bien. Pero cuando nosotros somos confrontados con nuestros pecados y todos podemos decir, ese soy yo. Ese soy yo. Ese soy yo. Y ya no encuentras a dónde acudir, entonces el Señor te dice, mira la cruz. Es ahí donde tenemos esperanza. Hermanos, si nosotros tan solo entendiéramos el juicio de Dios, seríamos rechazados. Pero es debido a su gran amor por nosotros. Él ha pagado el castigo por nuestro pecado. Pues hemos puesto nuestra confianza completa en Cristo y nos hemos arrepentido. Pero el que ha puesto su confianza en Cristo ya no depende de su trabajo. Tiene que trabajar, pero ese no es su ídolo. Tiene que hacer sus cosas, pero esos no son sus ídolos. Su prioridad es el Señor. Está por encima de todo y cubre absolutamente todo. Hermanos amados, si a mí me preguntaran, ¿por qué sería salvo? Yo podría enumerar muchas cosas. Podría enumerar que yo trabajaba desde muy pequeño, iba a vender pan entre semana y no con una camioneta como acá, sino en unos grandes canastos para obtener dinero y parte de ese dinero comprar algo de fruta para ir a visitar los hospitales todos los días. Y era un niño prácticamente. Y visitaba y oraba por todos los enfermos. También visitaba las cárceles. Llevé apoyo a los necesitados aun cuando yo no tenía. Oré por muchísima gente, miles. He visto cómo Dios ha obrado, aunque yo no tengo ningún don, todos los tiene el Señor. He visto casos extraordinarios en que Dios ha sanado a enfermos terminales, enfermos con cáncer. He visto cómo niños que tenían pie plano, como el Señor les ponía la curvatura en sus pies. He podido ver tantas y tantas cosas.
He podido servir a Él. Pero nada de eso que yo haya hecho, hermanos, nada de lo que yo haya orado, nada de lo que yo haya ayunado, nada de lo que yo haya de repente hecho por obras, nada de eso sería una razón para poder entrar a la presencia del Señor. Solamente Cristo. Esa es la única razón por la que hoy estoy aquí predicándoles de esperanza, haciendo ver cómo Judá fue confrontado con su pecado y Dios les llama a arrepentimiento, para que tú también vengas al arrepentimiento si es necesario y pongas tu confianza de una vez por todas en aquel que es verdadero Dios, fiel y soberano. Así que para vivir en la esperanza del Evangelio, necesitamos recordarnos esta esperanza todos los días. Y piensa cómo el Evangelio está afectando tu vida. No es algo que tú hiciste cuando tenías 10 años. Es como tú estás viviendo el Evangelio todos los días. Hoy sigues confiando en que Jesús murió por ti. Pero eso no te lleva a hacer lo que se te da la gana, como Judá dijo, no, el templo de Dios está aquí. Fuimos nosotros, somos electos y por eso te das cuenta, eso no sirve de nada. Es cómo está tu relación el día de hoy. Hoy sigo confiando entonces en que Jesús murió por mí. Y el día siguiente sigo confiando. Y al día siguiente sigo viviendo esa promesa. El que es salvo no vive indiferente. El que es salvo no vive en la complacencia. Tenemos que recordar siempre lo que Dios hizo por nosotros y que solamente es por su gracia que tú y yo podemos seguir viviendo y respondiendo al Evangelio todos los días. Cuando nosotros hemos confiado completamente en Cristo y nos abandonamos a su gracia, a la gracia de Dios, Él nos dice que Jesús ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta es la razón por la que nosotros podemos vivir con esperanza. No más en la autosuficiencia, sino en Cristo, solamente Cristo. A Él sea toda la gloria. Oremos al Señor. Amado Señor, Dios Todopoderoso, hemos pecado contra ti y muchas veces nos hemos vuelto a otros dioses. Incluso nos hemos hecho nuestros propios dioses en nuestra mente y creyendo que estamos bien porque eventualmente leemos tu palabra. Señor, en lugar de volvernos hacia ti en cada prueba, nos hemos vuelto hacia nosotros mismos y hacia los demás e incluso hacia cosas que tú has prohibido. Te damos gracias porque no nos has destrozado. Te damos gracias porque viniste a la tierra en la persona de Jesús y que conoces nuestra debilidad. Te damos gracias porque podemos ser perdonados y salvados mediante el sacrificio de Jesús. Te damos gracias porque estás listo para recibir a todos los que creen en su corazón que tú resucitaste a Jesús de entre los muertos y confiesan con su boca que Él es la verdad, que Él es el Señor. Amado Dios, ayúdanos a caminar sobre tus pisadas en una santidad cada vez mayor y también a soportar tu disciplina paternal cuando tú entiendes que es necesaria. Danos de tu gracia, Señor, para vivir a la altura de tu glorioso nombre. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.
Me acompaña, por favor, con sus Biblias al libro de Lamentaciones, por favor, en su capítulo 3. En la enseñanza el pastor hablaba acerca de lo que en ocasiones Dios tiene que hacer con nosotros. Precisamente cuando por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, necesitamos ser corregidos. Necesitamos que se nos muestre, a veces con mano dura, que estamos mal. Sé lo que es eso, mis amados. Si quiero llevarles a leer lo que el profeta Jeremías pone en este capítulo 3, que tiene mucho, yo diría que todo, que ver con lo que acabamos de oír en Sofonías. Dice el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿Sabe lo que es amasar? ¿Sabe cómo se amasa, el maíz o el trigo? Iba a decir cómo se amasa la masa, pero así es, ¿sí? Se aplasta, se mayuga, se revuelve y se revuelve, ¿sí? Así es como a veces Dios nos trata. Y sigue diciendo, edificó baluartes contra mí, o sea, paredes altas, muros altos contra mí, y me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en obscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados, no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Se ha oído cuando, por ejemplo, incluso nuestros hijos que hacen algo malo y tienen que ser sometidos a disciplina, como nos dicen, no, mira, y de todas maneras les llega la disciplina, porque así tiene que ser, por su propio bien. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. ¿Sabe? Esto es me voy a adelantar un poquito. Pero esto que estamos leyendo es una bendición de Dios, porque cuando Dios nos lleva a ese extremo es cuando podemos, quizá porque somos necios, torpes, pecadores, a más no poder, cuando estamos en ese punto es cuando verdaderamente podemos, como el hijo pródigo, voltear los ojos al cielo y reconocer nuestra indignidad. Entesó su arco, observe esto, y me puso como blanco para la saeta, o sea, Dios practicando al blanco con nosotros, sus flechas sobre nosotros. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. ¿A cuántos les gusta tener un Dios así? No levanta la mano. No nos gusta, evidentemente no nos gusta. Pero sigue diciendo, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Fíjense lo que dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Note esto que dice aquí el profeta. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Oye, pero mira el trato. Me está poniendo como tiro al blanco. Él es como oso, como león contra mí, me ata, me encierra, pero dice, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción, o sea, mi esperanza, mi seguridad, mi status quo seguro, a pesar de todo eso, es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová, observe, que también se mencionó a los que en él esperan. Al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio
la salvación de Jehová. Si hemos venido a ser de Él, si hemos oído su voz, si hemos pasado por cosas como esto que está describiendo aquí el profeta, si venimos a Él, basta ya de lo que hacíamos. Basta ya de quizá de ese estilo de vida, de esa manera de sentirnos, de ese poner nuestra fe, como se explicó, en otros dioses, poner nuestra esperanza en cosas que no son Dios, y volvámonos a Él. Volvámonos a Él, porque Él es verdaderamente bueno. A pesar de esto, Él sigue siendo Señor, Dios, Todopoderoso y soberano Rey. Amén. Oiga, hermano, pero es que tenemos que alabar al Señor. Si dice tenemos que, ya echamos a perder. Pues luego se pone de pie y juntos reconocemos a través de este canto que Dios es verdaderamente santo, poderoso, sublime, y que Él es un Rey eterno y que gobierna como Él quiere. ¿Sí sabe eso? ¿Lo acepta? Nomás escuchó un amén, el del pastor. Mira, aunque no lo acepte, Él sigue siendo Rey soberano. Amén.
¿sabe qué? Tenemos un Dios soberano y precisamente por su soberanía escogió salvarnos. Escogió dar a su Hijo en pro de nuestra salvación por su santidad. Por su santidad. Amén. Que este Dios le bendiga y que este Dios siempre esté con usted. Pero usted esté siempre con este Dios. Nos conviene. Amén. Dios le guarde. Agradecemos a Dios porque hemos podido alabarle, también hemos podido escuchar su palabra y que sigamos poniendo nuestra esperanza en Dios. Sabemos que Él no falla, Él es fiel a su promesa, Él es fiel a su palabra. Vamos a ya casi terminar este servicio, también la transmisión, y ya como parte final, en la parte posterior está ahí un recipiente para colocar nuestras ofrendas, los diezmos. Hagámoslo de acuerdo a cómo Dios nos ha bendecido. Sabemos que Él provee, sabemos que Él suple, y también reconozcamos en esa parte que definitivamente necesitamos desprendernos, necesitamos tener un corazón generoso y sobre todo hagámoslo con alegría, hagámoslo con regocijo, sabiendo que Dios bendice, como dice su palabra, al dador alegre, ¿verdad? Al dador alegre. Pues vamos a hacerlo sabiendo que Dios nos ha llamado también a esa mayordomía y vamos a hacerlo de una manera ordenada. Vamos a salir también de esa manera, alternadamente, nuestros hermanos que están en la parte posterior, y así sucesivamente, ¿no? Por toda la situación ahorita de la contingencia. Asimismo, sabemos que tenemos los días lunes, son días de oración a las 10 de la noche. Gracias a Dios y a la disposición de hermanos, ha habido varios hermanos que se están conectando, pero también los demás, los que no han estado haciéndolo, están invitados para poder conectarse a las 10 de la noche. Y los días miércoles también tenemos el estudio de Apocalipsis, esta serie que se llama El Cordero es el Rey. Invitemos a alguien más para que pueda también ser bendecido con esta serie. Respecto a las peticiones, hay varias peticiones. Vamos a seguir orando por nuestra hermanita Mari, que sigue delicada de salud. Vamos a orar también por Miguel, que falleció también su abuelita, para que Dios conforte los corazones de su familia. Por esa razón él no está aquí en este momento. Vamos a seguir orando por la familia de nuestra hermanita Cookies, de nuestra hermanita Gris. Si hay otra petición, también no sé si hay alguna otra petición que quiera exponerla para poder orar. ¿Ninguna? Bueno, pues vamos a orar también para ser despedidos. Ok, oremos, hermanos. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Queremos agradecerle nuevamente por toda su misericordia. Queremos agradecerle, Señor, porque como ahorita escuchábamos, oh Dios, en su palabra, como escuchábamos, Señor, también en este canto, Señor, final, tú eres ese Rey, Señor, eterno, y que nuestra esperanza, Señor, esté puesta únicamente en ti, no, oh Dios, en otras cosas, y te pedimos perdón porque de antemano, Señor, muchas veces ponemos nuestra confianza, oh Dios, en otra cosa, Señor, que no sea en ti, oh Dios. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a reconocerte como nuestro Señor eterno, ayúdanos a reconocerte, Señor, como ese Dios en todas las áreas, Señor, de nuestra vida. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, oh Dios, porque te hemos podido exaltar, te hemos podido glorificar, oh Dios, con estas alabanzas, pero también queremos hacerlo, Señor, con nuestras ofrendas. Queremos hacerlo, Señor, de una manera, oh Dios, que te pueda agradar.
sabiendo, Señor, que es para el sustento de tu palabra, de su obra, oh Dios, y para que la misma, Señor, siga siendo extendida, para que su evangelio, Señor, siga siendo extendido, oh Dios. Queremos, Señor, orar a favor de estas peticiones para que siga obrando de acuerdo a su infinita voluntad, Señor, deseando, Señor, que nuestros hermanos también puedan recuperarse. Queremos pedirte, Señor, por que puedas traer, Señor, esa paz, oh Dios, a la familia de Migue. Sabemos que es una situación difícil para cada uno de ellos. Tú eres Señor, el Dios que puede traer paz abundante, Señor. Eres un Dios que conforta. Eres un Dios que está, Señor, en cada situación. Ayúdales, poderoso Dios. Trae, Señor, de esa fuerza que solo tú puedes dar, Señor, y que este momento también sea un momento donde Miguel, Señor, su familia pueda compartir, Señor, a otros familiares, a otras personas, a pesar de toda esta situación, del Dios que eres, Señor, un Dios que conforta, un Dios que trae paz en medio de cada situación. Gracias, Señor. Queremos pedirte, Señor, por la vida, Señor, de nuestra hermanita Mari. Sigue ayudándola, síguele dando fuerza, síguele, Señor, fortaleciéndola. Toca, Señor, su cuerpo físico, pero sobre todo, Señor, fortalece su espíritu, que en este momento, Señor, ella pueda afianzarse más de ti, Señor, que su fe en ti pueda crecer, que su fe en ti, Señor, no mengüe, poderoso Rey. Te queremos pedir, Señor, también por la familia, Señor, de nuestra hermanita Cookies, que también, Señor, están pasando una situación de enfermedad. Ayuda, Señor, a cada uno de ellos. Trae, Señor, esa sanidad, Señor, pero sobre todo también fortalece, Señor, esa fe, porque como hemos escuchado, la única seguridad, Señor, está, poderoso Dios, en ti. Te pedimos, Señor, por la familia de nuestra hermanita Gris, Señor, ayuda a cada uno de ellos, Señor. Ayúdalos, poderoso Rey, en este tiempo, Señor, en este momento, Señor, que también, Señor, necesitan de ti, Señor. Ayúdalos, poderoso Rey. Trae, Señor, esa paz, oh Dios. Trae esa seguridad, poderoso Rey. Trae, Señor, también esa esperanza que únicamente, Señor, está en ti, oh Dios. Ayúdalos, Señor. Trae sanidad, oh Señor, te lo suplicamos. Pero sobre todo, Señor, también que pueda ser ese Dios fortalecedor para cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias. Vamos a despedirnos, Señor, de este lugar. Que tu paz inmensa, que tu paz, Señor, extraordinaria, pueda estar con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga y estamos despedidos.